La oración es necesaria para vivir con Dios. La oración es necesaria para vivir con Dios. No puedes decir que eres un creyente en Jesucristo y no orar. Que eres un creyente en el Dios, que eres una hija, un hijo de Dios y no orar. No tiene sentido, no es coherente con esa verdad que decimos. Así que les invito a que a partir de hoy pensemos en esto de la oración. Por supuesto, no para acumular conocimientos, sino para que haya cambios sustanciales en nuestras vidas y el Señor nos provoque a ser una iglesia de oración. Vamos a hablar que la oración es vital para nuestra subsistencia espiritual. ¿Pero qué es vital? Vital es aquello que es propio de la vida. Vital es aquello que es de mucha importancia e indispensable para algo. Y la oración es vital para nuestra subsistencia, para nuestra vida con Dios. Entonces, para el cristiano es vital, es fundamental, indispensable la oración para disfrutar de una verdadera relación y una verdadera vida espiritual, en dependencia total con nuestro Padre y en obediencia a Él, a su palabra y en lo que Él ha establecido. Sin oración no hay una verdadera relación, sin oración no hay una verdadera dependencia y sin oración no hay una verdadera obediencia. No se puede obedecer de aquel que no se sabe, con el cual no se tiene un contacto frecuente ni íntimo. Por ello la oración es necesaria, es vital para vivir con Dios. Miraremos inicialmente que la oración es necesaria para disfrutar a Dios. Quiero plantearlo inicialmente así, porque a veces consideramos la oración como muy pesada, muy aburrida, muy cansona, que me da pereza, que me da cansancio, que me da sueño. Y pensamos que orar, otra vez orar, al culto de oración, que el jueves, que el martes, que el lunes, que a las 8:30, que dice que en la madrugada hay que levantarse a orar, que en la tarde, otra vez orar. Hombre, eso es muy cansón, orar. ¿Sabe que para muchos cristianos que dicen ser cristianos, toman la oración así, y es así para ellas y para ellos la oración? Por eso quiero plantear inicialmente que la oración es necesaria para disfrutar. Cuando uno quiere estar con alguien, puede ser un amigo muy especial, con el que uno disfruta, goza, hablar, pasar minutos u horas hablando con él o con ella, una amiga, y más cuando es alguien con el cual quieres tener algo y quieres escucharla y escucharla y escucharlo y escucharlo. Discúlpeme, entre nosotros, aunque hablemos tonterías y cosas que no tienen sentido, pero queremos estar con él o con ella y pasamos tiempo disfrutando, cuanto más con nuestro Padre, con nuestro Señor, con nuestro Dios, que nos ama, que decimos amar. También tenemos que aprender a disfrutar de su presencia, a disfrutar de Él. Oh, ven, decía el salmista, ven y deleítate. Deleítate, disfruta, goza, ten el placer más profundo de tu corazón, ven y deleítate en el Señor. ¿Y qué dice la promesa? Y Él te concederá, ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Pero si no te deleitas en Él, sino que te da pereza, discúlpeme, te aburre orar, por eso entonces es que no te concede las peticiones de tu corazón, porque ni oras, y cuando oras lo haces con pereza, ¿o no? Entonces la invitación inicial es que hay que orar, o la necesidad de orar es porque es necesaria para disfrutar a Dios, no lo de Dios, sino a Él, como nuestro Padre, como nuestro Señor, la persona de Dios. Y se disfruta al buscarlo. Buscar de Él. Salmo 63, versículo 37. Salmo 63, versículo 1. Dios, versículo 1. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela
en tierra seca y árida donde aguas no hay. ¿Para qué? Para ver tu gloria, tu poder, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. 4. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. El salmista David sabía lo especial, lo que se disfrutaba, el placer que había para él estar en la presencia del Señor. Y él dice, te buscaré. Bueno, aquí dice de madrugada, hay otros salmos y él dice por la tarde, otros que pudiera ser en la oración matutina. En fin, cualquiera sea el momento, como estaremos viendo un poco más adelante, buscar a Dios. Disfrutamos de Dios en la oración al buscarlo. Cualquiera sea el momento, cualquiera sea las circunstancias, como estaremos viendo, se deleita a Dios al buscarlo a cualquier hora del día. En la madrugada, dice David en el versículo 1, para ver su gloria y su poder. Versículo 2 de este Salmo 63, porque Él es tu auxilio en las diferentes situaciones, crisis, necesidades, enfermedad, dolor, decisiones, lo que sea, dice el versículo 7. Porque has sido mi socorro, y así en las sombras de tus alas, me regocijaré. No dice me aburriré, me cansaré, me agotaré. No, sino me gozaré en las sombras de tus alas. O sea, ahí, al abrigo tuyo, Padre, hablándote y escuchándote. Y también disfruta al buscarlo, porque Él es quien te sostiene, dice el versículo 8. Está mi alma apegada, ligada, unida a ti. Tu diestra me ha sostenido. Eso lo dice David en una oración. Así disfrutas a Dios al buscarlo. Véalo, disfrútalo al buscarlo a cualquier hora del día. Él es tu auxilio, Él te sostiene para ver su gloria y su poder manifiesto en tu vida de oración. También hay necesidad de orar, iglesia, hermano, joven, adolescente, adulto, que me escuchas en esta mañana. Y se disfruta a Dios al hablar con Él. Busquemos el Salmo 142, que también nos da una orientación clara al respecto de que se disfruta con Dios. No solo a buscarlo, a ir a su presencia, sino cuando hablamos con Él. Salmo 142, 1 y 2. ¿Lo tiene? Dice así: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, en el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio ni hay quien me cuide. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. También disfrutamos de la oración, disfrutamos del Dios, nuestro Señor Padre, cuando hablamos con Él. Otra vez, cuando piensa en alguien con el cual disfrutas mucho hablando, bien vía telefónica, bueno, chateando no podemos decir que es hablando, es muy distinto, pero cuando estás en presencia de él o de ella, que se te pasa el tiempo 2, 3, 4 horas hablando con él y con ella. ¿Por qué? Porque estás disfrutando hablar con él o con ella. Ahora tenemos que pedirle a nuestro Padre Celestial: Señor, enséñame a disfrutar al hablar contigo en la oración. Que se te pasen los minutos, las horas, en la madrugada, en la tarde, en el mediodía, a cualquier hora, porque estás hablando con tu Padre, Señor y soberano Dios, alabándolo por sus perfecciones, o sea, por sus cualidades distintivas de su ser. Dígale en oración: Señor, te alabo, como diría el Salmo 145, te exaltaré, mi Dios y mi Rey, porque eres el Creador, eres el majestuoso, eres quien me cuidas, quien me sostienes, eres el Dios altísimo. Empieza a recordar lo que es Él en su carácter como Dios,
sus perfecciones, sus cualidades distintivas como Dios. También disfrutas hablar con Él agradeciendo sus bendiciones. Primera a Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, que allí no lo registré, pónganlo por favor. Dice que debemos ser agradecidos en todo y por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Agradece a Dios porque tienes vida, porque hoy amaneciste, porque estamos acá, porque Él te ha sustentado con su diestra, porque te ha guardado a tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos si los tienes, en fin, por todo lo que Él en su bendita gracia te ha dado. Disfrutas hablando con Él, agradeciéndole por sus múltiples beneficios. Disfrutas hablando con Él, confesando tus pecados. El Salmo 32, versículos 3 al 6. ¿Lo tienen? Salmo 32. Mira cómo lo expresa David, hablando con Dios, sabiendo que de él vendría el perdón por causa de su mal proceder, pero disfrutaba al saber que de él vendría su redención. Dice el versículo 3, mientras callé y no hablé y no oré, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado, entonces no aguanté más, no pude más, entonces mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis pecados o mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán ellas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Amados, iglesia, disfruta al hablar con Dios también confesándole que has fallado, que has hecho mal, que has pensado, que has hablado, que te has comportado imprudentemente con Dios, con la familia, con no sé quién, y es necesario confesar, apartar y seguir adelante. Y de igual manera, la oración es necesaria al disfrutar con Dios cuando hablas con Él presentando tus peticiones. Sí, efectivamente, porque no solo nos presentamos al Señor para adorarle expresando sus características propias, sus perfecciones, también para darle gracias expresando y reconociendo nuestros pecados, sino también disfruta al Señor hablando con Él, diciéndole con todo tu corazón lo que tienes que presentar a Él a manera de petición. Dice el Salmo 142, ¿lo tienes? 1 al 5, lo leo para ustedes. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, me conociste mi senda. Amados, el Señor quiere que le compartas, que le digas, que expreses a Él en oración. ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? El de Salmo 143 agrega: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. El Señor quiere oírte. El Señor quiere que le hables. El Señor quiere que ores a Él, que lo adores por su ser, que agradezcas por sus múltiples bendiciones a tu favor y alrededor de los que amas, que les confieses con humildad y mansedumbre que has pecado, que has fallado y que esa disciplina, que esa reprimenda que puedas estar recibiendo la merecías, y te va a hacer bien cuando la asimiles, que ese era el buen propósito de Dios, pero también vas a reconocer su perdón restaurador y sanador para ti. Y de igual manera disfrutas hablando con Dios cuando le dices: Señor, entonces sáname, alíviame, provéeme, susténtame, cuídame, protégeme, etcétera, porque el Señor quiere escucharte. El Señor disfruta al escuchar a sus hijos, pero vamos a admitirlo, no siempre sus hijos disfrutamos al hablar con Él. Sin embargo, su amor
y su deseo de escucharnos no va a cambiar. Qué bendición, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle a nuestro Dios, sí, Señor, enséñeme a disfrutar al hablar contigo. La oración también es necesaria para disfrutar a Dios, y se disfruta no solo al hablar con Él, sino también a escucharlo, porque Él quiere hablarte, Él quiere decirte, Él quiere aconsejarte, Él quiere instruirte, Él quiere hablar contigo. Sí, a través de su palabra, sí, pero también en la oración, en esa intimidad espiritual, Dios nos habla por su Espíritu Santo a nuestra conciencia. Sí, hermanos. Entonces, se disfruta al escucharlo para recibir su enseñanza. Busquemos en Jeremías, capítulo 33, un versículo muy conocido seguramente por ustedes, el versículo 3. Como dice, clama a mí y yo te responderé, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sin ponerle misticismo a esto, vamos a admitir, aquellos que hemos tenido esta experiencia a través de su palabra y a través de la oración, cómo hemos experimentado internamente en nuestro corazón y en la conciencia la voz de Dios. Cuando hemos estado en oración por cualquier motivo, he tenido esa experiencia espiritual que Dios nos ha indicado la decisión adecuada en un momento determinado. No estoy diciendo que es como una voz que ustedes están escuchando en esta mañana, pero los que hemos tenido esa experiencia saben a qué me refiero. Y hemos sentido y creído que Dios nos ha indicado en ese tiempo de oración el proceder correcto. Y siempre será y ha sido coherente con su palabra. Dios nunca te va a hablar algo que es contrario a su palabra. Esa voz no viene de Dios. Él nunca estará en desacuerdo con su propia palabra. Entonces, escuchamos a Dios para recibir su enseñanza, lo que Él tiene que decirnos, y Él nos va a conducir a su palabra. De igual manera, disfrutamos a Dios al escucharlo para recibir su consuelo. Eso es muy especial. Estás agitada, hemos leído salmos de angustia, de tribulación, de pruebas, de crisis, cansada, cansado, agobiado por las diferentes circunstancias, por la enfermedad, por el dolor que padeces con alguna frecuencia, por los conflictos que estás teniendo no sé con qué ni con quién, a veces con nosotros mismos, y vamos ante el Señor. Y dijo el Señor Jesús, vengan a mí todos los que estén cargados, cansados, agobiados, que yo les voy a dar descanso. Entonces disfrutamos, gozamos al escuchar al Señor para recibir su consuelo. Leamos en el Salmo 94. Quiero decirles, a aquellos que están tomando notas, si no tienen su WhatsApp, me lo pueden mandar, yo les mando las notas. Y los que ya tienen su WhatsApp registrado en la iglesia, escúchenme por favor, porque ya lo tienen en sus teléfonos. Salmo 94, versículos 17 al 19. Dice así: si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Amados, el Señor se disfruta, al Señor se disfruta, al Padre Celestial se disfruta al escucharlo para recibir también su consuelo y también para recibir su fortaleza. Ahí tienen una cita que ustedes pueden confirmar dentro de las muchas que hay. ¿Alguno aquí ha pasado alguna prueba? ¿Alguno aquí ha pasado alguna crisis, una aflicción? ¿Y cómo te has sentido en esos días, en esos momentos? ¿Cuántos de aquí han querido alguna vez tirar la toalla? Que ya no pueden más, que esto se torna muy difícil,
que esa situación es demasiado difícil para mí. Pero luego vamos, nos acordamos que Jehová Dios, que el Señor Altísimo dijo, clama a mí, búscame, ora a mí, orad sin cesar, y vamos y nos acordamos. Vamos a decirlo así, no, ni siquiera debíamos acordarnos, debía ser lo usual, lo natural, siempre ir a nuestro papá, a nuestro padre, y orar a Él para recibir su fortaleza. Tranquilo, hijo, yo te entiendo, yo te amo, yo estoy contigo, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sí, Señor, tú estás conmigo, me vas a apoyar, me vas a ayudar, me vas a sustentar, me vas a proveer. Sí. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? En cierto lugar estaba siendo perseguido, atacado, presionado. Y el Señor en esa noche, en una visión, en una palabra, le dice, yo tengo mucha gente en esta ciudad, así que no tengas temor, confía, sigue adelante. El Señor te quiere dar una palabra de fortaleza. Te quiere decirte que Él es tu Dios, tu amparo, tu fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones. Pero si no oras, ¿qué hacemos? Si no le buscas en oración, si no lo escuchas, si no disfrutas en tu presencia, otra vez a orar. Y entonces buscas otras formas y alternativas, u oyes a otro, a otra, y quién sabe qué. Por supuesto, y no recibes la fortaleza que va realmente a transformar tu vida. Amados, es necesaria para disfrutar a Dios al escucharlo, para recibir su enseñanza, su consuelo y su fortaleza. En segundo lugar, la necesidad de orar se expresa también para depender de Dios, para depender de Dios. Voy a compartir solo dos aspectos de depender de Dios: permaneciendo en Él y esperando en Él. Vamos al Nuevo Testamento, Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, el Señor Jesús hablando a sus discípulos, desde el capítulo 14 y 15, toda esa porción es a sus discípulos, aún el 16 y el 17, todos esos capítulos van dirigidos a sus discípulos. Ya tenemos Juan capítulo 15, entonces, es necesaria la oración para depender de Dios, primero, permaneciendo en Él. Hemos hablado de permaneciendo en otras enseñanzas, con otras orientaciones, pero el verbo es igual. Permaneciendo es quedarse ahí, firme, estable, sin moverse, sin desviarse, sin desplazarse, ahí, quedarse ahí, firme, estable, en lo que se cree y en quién se cree. Teniendo esa idea en mente, disfrutas de la oración quedándote ahí, con Él, en Él, lo que Él tiene que enseñarte y decirte y te ha dicho, permaneciendo en Él. Vamos a leer una cita de San Juan, capítulo 15, versículos 7 al 10. ¿Lo tienen? Dice Jesús a sus discípulos y para nosotros sus discípulos: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, completo en ustedes. Hermanos, ¿permaneces en el Señor? ¿Permaneces en la oración a Él o te desanimas pronto? Tira la toalla pronto. Es necesaria para depender de Dios la oración, quedándote orando, y oras e insistes y vuelves a orar, porque la Escritura nos dice que debes orar sin cesar, permanentemente. Debes permanecer en su Hijo. Dice el texto: si permanecieres en mí, primero que todo el versículo 7, tenemos que permanecer en Él, en el Hijo,
en lo que Él es y representa y significa para nosotros. Sí, al orar debes tener bien claro que quién es el causante de tu relación con el Padre. ¿Quién es el agente causador de tu comunión con el Padre Celestial? El Señor Jesucristo. Si no tienes al Señor Jesucristo, no estás orando al Padre. Porque la oración es en el nombre de Jesús. Él es el que hace posible la vinculación especial, íntima, de hijo con el Padre Celestial. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Entonces no sé a quién estás orando. Por ello es necesario permanecer en su Hijo Jesucristo. Permanecer en quién Él es, Él, Dios. El único Señor, el único Salvador, el único mediador entre Él y nosotros. Véanlo, no se puede orar si no es en el nombre y por medio de Jesús. Entonces permanece en Él y permanece en lo que Él hizo por ti. ¿Qué hizo por ti? Murió, fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Lo crees? ¿Permaneces en esa verdad? Si no permaneces en esa verdad y te has desviado creyendo que eso no es real, que eso es mito, que eso no es así, entonces no permaneces en Él, entonces no estás orando y no estás permaneciendo adecuadamente, no estás dependiendo de Él en la oración. Necesitas depender de Dios por permanecer en Cristo. Yo sigo siendo de Cristo, yo sigo identificado con Cristo. Yo sigo orando al Padre en el nombre, sobre todo nombre, Jesucristo. Porque Él fue el que murió, fue sepultado y resucitó por mí. ¿Me explico, mi hermano, mis hermanos? También yo debo depender de Dios, permaneciendo en Él, en su palabra. Miren la segunda parte del versículo 7. Permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Importante esto que estamos estudiando y todo lo que dicen las Escrituras tocante al Señor, a Jesús, a la verdad de Dios, que yo debo seguir ahí, firme, creyendo, viviendo esa palabra. Porque ¿cómo es que yo digo que soy hijo de Dios y digo que la Biblia es la palabra santa, inerrante, infalible de Dios, pero no la creo? No la vivo, no sigo sus enseñanzas, preceptos y demás, y luego voy a ir a Dios para que en oración, en ruego, en súplica, le pida, le ruegue, le clame, si no estoy en su palabra, si no obedezco su palabra, si no me someto a su palabra, si no me he quedado permanentemente en su palabra. Y luego el mandato que sigue es: pedid todo lo que queráis. Pedid todo lo que queráis, pero si sigues permaneciendo en el Hijo y en su palabra. ¿Cuántas veces lees su palabra? ¿Con qué frecuencia estudias su palabra? ¿Conoces su palabra? A propósito, ¿tienes una Biblia? ¿Tienes una Biblia? ¿Es para ella el libro más significativo y irreemplazable para tu vida? ¿O hay otros libros, otra literatura mucho más importante para ti en tu vida, que la escuchas y la lees con más frecuencia a ella que a la palabra eterna de Dios? Entonces entiendo por qué la relación que llevas con Dios. Permanece en Cristo, permanece en su palabra, sostenido por su verdad, porque su palabra, más adelante en el capítulo 17 Jesús va a decir: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si te sostienes en su palabra, que ella es verdad, sostente en ella, porque por ahí andan muchos diciendo todavía, y alguien especial anda diciendo por ahí que ya este libro pasó de moda, que ya este libro es obsoleto y hay que reeditar la Biblia, hay que sacar un nuevo libro que se ajuste a estas épocas. ¿Usted cree así? El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Esos que hablan así y todos los que así piensan pasarán a la eternidad sin Cristo por no permanecer en Él, por no permanecer en su palabra. Pero allá no van a ir.
Tú quieres permanecer en Cristo y permanecer en su palabra y por lo tanto orar con esa confianza. Te invito a que te sostengas en esa verdad y te sostengas en sus promesas reveladas por el Señor Altísimo en esa palabra. Y también permanece en Él, pero también permanece en su amor. Mira el versículo que dice más adelante de San Juan capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Qué dice ahora? ¿Permaneced en qué? ¡Ay, mi amor! Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis ¿en qué? En mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, acordémonos, es necesario depender de Dios permaneciendo en Él. Al permanecer en Cristo, al permanecer en su palabra y al permanecer en su amor. ¿Crees que Él te ama? ¿Crees que Él te va a dejar de amar alguna vez? ¿Crees que tu pecado, rebeldía, desobediencia, aún el no orar o aún el no leer la palabra asiduamente, dejará a Dios de amarte? Esto no es correcto, pero ¿dejará a Dios de amarte? Jamás. Usted nunca hará nada para que Dios lo ame más, ni tampoco hará mucho o deje de hacer algo que Dios te va a amar poco. Su amor ya es perfecto, completo. Pero usted tiene que permanecer en ese amor, firme, seguro, confiado que Él te ama. Porque en el amor, porque el perfecto amor, porque el que no cree y no vive y experimenta el verdadero amor es digno ¿de qué? De castigo. Amados, permanece en el amor de Dios. Ama a Dios. Amemos a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo es que decimos que somos hijos de Dios si no amamos a Dios? No permanecemos en ese amor, sino vamos a amar al mundo y las cosas del mundo. Cuidado, el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre, dice Primera de Juan, que ya estudiamos hace algunos domingos. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y tus fuerzas. No debe haber nada en este vasto universo que sea más grande que Dios, al cual debes profesarle todo tu amor. Ahora sí, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si permaneces en Cristo, si permaneces en su palabra, si permaneces en su amor. Su amor que es incondicional y su amor que es eterno. Nunca dejará de ser. 2, es necesaria la oración para depender de Dios, no solo permaneciendo en Él, en el Padre, sino también esperando en Él. Salmo 5.3, vamos al Antiguo Testamento, Salmo 5.3, ¿lo tienen? Si algún hermano me ayuda, lo puede leer, Salmo 5.3. Sí, señora. Gracias. Oh Jehová, de mañana me presentaré. Delante de ti me presentaré. ¿Y qué haré? Y esperaré. ¿Por qué? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Pero como usted ahora es un justificado en Cristo, un santificado en Cristo, ahora usted es una hija, un hijo de Dios, está en proceso de regeneración, por eso usted sí puede estar en la presencia de Dios. El malo no, pero usted sí. A menos que en esta mañana haya alguna o alguno que todavía no ha reconocido sus pecados, ni no ha reconocido a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida, todavía estás en ese pueblo de maldad. Ven en esta mañana, arrepiéntete de tus pecados, de tu condición de pecador, y cree que Jesucristo ya pagó por ti, y te invito a que seas parte de los buenos, de los que están en la luz del Hijo de Dios eterno, nuestro Señor Jesucristo. Y si es así, por eso podemos esperar en Él, como lo decía el salmista en la cita que hemos leído.
esperar en Él, al confiar en su protección. Hay una serie de citas ahí que ustedes tienen en sus WhatsApp, espero que sean las coherentes. Esperando en Él, al confiar en su protección. Él te guarda, Él te cuida. Voy a leer esa primera cita porque me parece muy especial cuando Samuel, el segundo libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 22. Versículo 31. Lo leo para ustedes. Segundo de Samuel 22, 31. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada, purísima su palabra. Escudo protector es a todos los que en Él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de cierva y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce en mis brazos. Y sigue dando esa escritura tan hermosa que se repite luego en el Salmo 18. Amados, ese es nuestro Dios. Es necesario depender de Él, esperando que Él es nuestro protector. Esperando en Él, al confiar que Él es nuestro Salvador. Él nos ha salvado de las tinieblas, del pecado, de este mundanal sistema, y nos ha dado vida eterna. Ya tenemos vida eterna. La vida eterna, su salvación, no la tendremos cuando muramos. Ya somos objeto de su salvación, de su vida eterna. Salmo 25, 5. También esperando en Él, al confiar en su bondad. Salmo 31, versículo 19. Dice así esa palabra del Altísimo de los cielos. Salmo 31, versículo 19, en cuanto a su bondad. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Esperar es confiar, segura que el Señor nos guarda, nos cuida, nos protege, etc. Espera en Él, confía en su protección, confías en su salvación, confías en su bondad, confías en su provisión. Cualquiera sea la crisis que puedas estar atravesando, confía, espera en Él, ora dependiendo de Él, esperando que Él va a proveer. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que nos falta conforme a sus promesas en Cristo Jesús, diría el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo en Filipenses 4:19. Y también es necesaria para depender de Dios, esperando en Él, al encomendarle tu vida, toda tu vida. Y terminamos ese punto con ese Salmo 37 que les invito a leer, por favor, versículos 4 y 5. La cita que comenzamos en la introducción. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio. Tranquila, hermano, tranquilo, sin alterarte, sin desesperarte. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera, del político, del narcotraficante, no importa quién prospere, no te alteres con motivo de ellos, del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Nosotros esperamos en el Señor. Amén. A orar, dependiendo de Él, esperando totalmente en Él. Y en tercer lugar, la necesidad de orar, porque la oración es vital para vivir con Dios y es necesaria para obedecerlo, porque hay que obedecer al Señor. Obedecerlo orando en todo tiempo. Efesios capítulo 6.
versículo 18. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, a obedecer a Dios, iglesia, a orar en todo tiempo, dice el versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia, otra vez, y súplica por todos los santos, y dice el apóstol, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por ende, mis hermanos, es necesario obedecer al Señor orando en todo tiempo, con peticiones, sí, hay que pedir, sí, pedimos, sí, pero conforme a su palabra. Miren esto, por favor. Versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Ahí hay un punto y coma, si se percatan, ahí no termina la oración. Y luego dice, ¿cómo tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? ¿Cómo la tomamos? El gerundio indica el cómo tomamos la palabra. ¿Cómo? Orando. O sea que orando en todo tiempo según la palabra, porque ¿cómo vamos a orar si no estamos en concordancia con su palabra? Orando en todo tiempo, presentando nuestras peticiones al Señor y Padre, pero según su palabra. Esto es bien importante. ¿Sabe por qué? Porque se está orando, clamando, suplicando y todo lo que ustedes quieran, pero no conforme a la palabra. No conforme a la palabra del Espíritu, sino pidiendo toda cantidad de... Y que lo que confieses con tu boca, eso será hecho. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Es lo que es conforme a la verdad de Dios, a sus promesas que hemos estudiado hace unos minutos, conforme a lo que Dios ha declarado. Decláralo y será. ¿Qué? Declara que lo que está conforme a su palabra. Dice el Señor aquí, y la espada del Espíritu, orando en todo tiempo. Eso es muy distinto. Por eso les invito a que volvamos a leer, a releer las Escrituras, para que nuestra vida de oración sea conforme a la verdad de su palabra, y en este caso peticiones según la promesa de Dios y no según nuestros caprichos y deseos. ¿Sí, hermanos? Esa es la oración que llega a Dios, la que es conforme a su palabra. 2, orando en todo tiempo con ruegos. Sí, un clamor intenso, sujetos al Señor, y dice en el Espíritu. Eso también es importante. ¿En cuál Espíritu? En mi espíritu de fervor, en mi espíritu de ganas, en mi espíritu de ¿qué? No, en el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios, en armonía perfecta con su palabra y con la humildad en que el mismo Espíritu produce, el Espíritu nos toma. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice el apóstol en el Romanos capítulo 8, pero el Espíritu intercede por nosotros conforme a la voluntad y sujeto a su... Eso es muy distinto. Como están diciendo por otras partes, no. La Escritura misma tiene las orientaciones, iglesia. Oremos porque la oración es vital para vivir con Dios, pero oremos según la palabra. Roguemos en el Espíritu Santo y con súplicas, supliquemos también a favor de los hermanos. Dice la última parte del versículo 18. Y velando en ello, ¿en qué? En la oración y en la súplica, con toda perseverancia y súplica. ¿Por quiénes? Por los santos. Bueno, si es por los santos, entonces ya sabemos que es a quién, a San quién. No, así lo dice ahí. Entonces, ¿quiénes son los santos ahí? La familia del expresidente. No, tampoco. Entonces, oramos por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Beto es un santo de Dios. Aunque él no lo crea a veces, pero es un santo de Dios, ¿cierto, Beto? Don Pedro, Clarita, y cada uno de ustedes que han creído en Jesucristo como el eterno Hijo de Dios, eres un santo apartado, consagrado para el Señor. ¿Cuántos lo creen? Ora por él. Mira quién está en esta mañana. Siquiera llévate 3 rostros. Siquiera llévate 3 rostros. Te invito a que mires a tu lado, atrás, al frente. Siquiera llévate 3 rostros. Si sabes sus nombres, vas a orar esta semana por ellas, por ellos.
Mira a tu lado, mira al frente, mira atrás. Siquiera 3 rostros que te puedes acordar y esta semana vas a orar por ella, por ellos. Si no te acuerdas del nombre, dile: Señor, aquella hermana que tenía una blusa tal o que tenía el peinado de tal manera. No vaya a criticar, ¿no? Señor, oro por ella, guárdala, cuídala, protégela, sánala, etcétera. Lo que el Espíritu ponga en tu corazón. Es necesaria para obedecer a Dios también orando en todo lugar, no en todo tiempo solo, sino en todo lugar. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 18. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 18. El apóstol Pablo hablando por el Espíritu de Dios para la iglesia, quiero pues que los hombres, ¿cuáles hombres? La iglesia. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Cómo? Levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces debemos orar obedeciendo al Señor en todo tiempo, en la mañana, en la tarde, en la crisis, en la prueba, en cualquier tiempo, en el verano, en el invierno, en el otoño, en cualquier momento, orar a Dios, pero también en todo lugar. Yo sé que convocamos a la oración los domingos a las 8:30, los jueves a las 6 de la tarde, o alguna oración en particular en las células, sí, pero la oración es en todo lugar, en la casa, en el trabajo, en la calle, en la buseta, en el carro, sin perder de vista por dónde vas, en cualquier lugar orar. Pero ¿cómo orar? Según esa cita y otras, orando con pureza de corazón. Manos santas es un eufemismo que indicaba con pureza de corazón. Sin prejuicios, sin daños en el corazón, oramos así. Por ello la importancia de entrar primero confesando a Dios si hay algo que debas confesar, para que entres ante su presencia con un corazón puro y levantar tus manos limpias metafóricamente hablando, limpias de pecado. Dice también, sin iras. Vas a orar enojada, resentida, molesta con tu esposo, con tus hijos, con el hermano tal que te criticó, que te acusó, etcétera. ¿Con quién estás airada en este tiempo? ¿Y así pretendes ir a orar? Cuando dice la Escritura que oremos en todo lugar, pero sin ira. Y también dice, sin contiendas. ¿Con quién tienes un pleito casado ahora en estos días? Que no has perdonado. Porque puede que el otro o la otra esté enojada, airada, resentida contigo, pero ya usted no más con ella. Ya usted lo perdonó, ya usted la perdonó, ya usted se perdonó. Así que tranquila, va a Dios, sin ira ni contienda. Y agrego uno más, que no está ahí, pero está en el Salmo 17:1, usted lo va a leer después. Sin engaño en tu boca. Es muy importante que cuando oremos a Dios, oremos sin engañarnos a nosotros mismos, pidiendo lo que sabemos que no vamos a recibir, pero creemos que insistiendo Dios nos va a responder. No, y sin engaños, no entrando en engaños y hablando mentiras con los que nos rodean. No, debe haber siempre verdad en nuestros corazones al orar a nuestro Dios. Y orando en todo lugar, y orando también en toda circunstancia o en toda situación. ¿Ora solo cuando estás alegre? ¿Ora solo cuando te pagaron la quincena, el salario y todo está bien? ¿Ora solamente cuando el negocio se salió bien? ¿Cuando hay salud? ¿Cuando tienes un buen vestido? Etcétera. Orando en toda circunstancia, sea en gratitud, 1 Tesalonicenses 5:18 que ustedes conocen, sea en la aflicción. Ustedes van a repasar esos textos. Cualquiera sea la crisis de prueba, de aflicción, de dolor que estés pasando, ora. Orando en toda situación, cualquiera que sea la prueba que Dios te esté pasando para moldear el carácter de Cristo en ti, ora y sigue orando. Y también, si hay tiempo de logros, de victorias, de progresos, de avances, de provisión abundante, ora dando gracias y sometiéndote a tu Padre Celestial. Por lo tanto, amados, es necesario obedecer a Dios también en todo tiempo, lugar y circunstancia. Termino con esto. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas
al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Amados, Iglesia del Salvador, si para el Señor fue vital su vida de oración, ¿cuánto más para nosotros? El perfecto, el que nunca hizo nada malo, si fue vital para él orar a su Padre Celestial, ¿cuánto más para ti y para mí en nuestras flaquezas, debilidades y frecuentes caídas y necesidades? ¿A fin de qué? De que disfrutemos a hablar con nuestro Padre, para que dependamos de Él confiando en todo sentido y para que lo obedezcamos en todo tiempo, lugar y circunstancias. Amén. Por favor, hermanos, pónganse de pie. Señor de la gloria, en esta mañana, ante tu presencia majestuosa estamos. Te confesamos y adoramos como nuestro Dios altísimo, majestuoso, creador y soberano. Una vez más reconocemos, Señor, que no hemos sido constantes en la oración y que nos ha dado sueño, pereza y quién sabe qué más actitudes. Pero hemos aquí ante tu palabra, Señor, bendita, santa y errante. Renuévanos, provócanos, llévanos a disfrutar, Señor, de tu presencia. Oh sí, Señor, llévanos a gozar de orar, a depender completamente de ti, esperando en tu provisión y en tu cuidado, oh Señor, y a obedecerte en todo lo que nos corresponde según tu santa, perfecta y agradable voluntad. Produce esto en mí, Señor, prodúcelo en la iglesia, en el nombre de Jesús nuestro Señor te lo pedimos, Padre. Amén.